la alabanza. En estos días yo, por mi trabajo de capellán, he tenido que entrevistar a personas que quieren entrar a nuestro colegio y están postulando a algún cargo. Y entonces yo debo entrevistarlos, aparte de las otras entrevistas que ellos tienen que tener, con el director, con el encargado. Seguramente mi hermana Janet ha entrevistado a algunas personas también. Y cuando las personas llegan a mí y yo les hablo acerca de nuestro colegio, yo generalmente hago 2 círculos en un cuaderno y les explico de qué se trata un colegio confesional. Y les digo, miren, en este círculo que está aquí vamos a poner a los colegios que dependen del Estado, los colegios municipales. Y estos colegios tienen la tarea que les entrega el Ministerio de Educación, puesto que son cooperadores con el Estado, y tienen que pasar la malla curricular que el Ministerio encarga de acuerdo a cada nivel. Y en este otro círculo que está acá, están los colegios confesionales, que hacen lo mismo que hacen los colegios municipales, pero además le vamos a agregar 2 aspectos que pudiera ser los otros colegios no tienen. Y yo divido la otra mitad del círculo en el aspecto valórico, cristiano, y la otra parte de abajo es el aspecto confesional. Y les explico lo que es el hacer y lo que es el ser. Lo que es trabajar para que un alumno llegue a ser un profesional y lo que es trabajar para que una persona llegue a ser un hombre y una mujer que viva la vida plena y abundante. Porque profesionales buenos pueden haber en muchas partes, pero hombres que vivan plenamente la vida no hay en muchos lugares. Y nuestro colegio tiene que, como propósito, enseñarle a nuestros estudiantes no solo a ganarse la vida, sino a vivir la vida. Y la confesionalidad y los énfasis valóricos son fundamentales para eso. Ahora que cantábamos esta canción, cerca de ti yo quiero estar. Señor, tú eres mi buen pastor. Yo pensaba qué importante es Dios para la vida de los seres humanos. Hermanos, es que en este siglo XXI y en la posmodernidad no se puede vivir si no está Dios a nuestro lado. ¿Cómo podríamos enfrentar el mundo en el que vivimos si Dios no fuera parte de nuestra vida? Bien, yo pensaba eso mientras cantaba. Quiero hablar del pacto, porque ya nuestra hermana Janet nos habló de pacto e hizo lecturas también del pacto. Quiero que leamos Primera de Samuel, capítulo número 20. Primera de Samuel, capítulo 20. Vamos a leer del verso número 12 hasta el 17. Voy a buscar aquí en mi Biblia, Primera de Samuel, capítulo 20, del verso 12 al 17. Y les voy a pedir a ustedes que se pongan de pie. El título de este capítulo es Amistad de David y Jonathan. Dice Primera de Samuel 20, voy a leer del 12 hasta el 17 y dice así en el nombre del Señor. Voy a leer la versión Reina Valera. Entonces dijo Jonathan a David: Jehová Dios de Israel sea contigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana, a esta hora, o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonathan y aún le añada, si no te lo hicieres saber y te enviare para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová,
para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonathan sea quitado de la casa de David. Fíjense el pacto que está haciendo Jonathan con David aquí. Así hizo Jonathan pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonathan hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Dios bendiga esta palabra, tomen asiento. Bien, vamos a hablar de pactos, pero no solo de pactos que se tienen con Dios, sino de pactos que se tienen también entre nosotros. Porque el pacto no solo tiene que ver con Dios, sino tiene que ver también entre nosotros. Bien, David sabe que Saúl lo envidia. Saúl es el padre de Jonathan y en ese momento es rey en Israel. Y David sabe que Saúl tiene envidia de él. ¿Por qué? Porque la gente ama a David más que a su rey Saúl. Lo prefiere más a él. Y por ese motivo Saúl lo envidia y lo ha buscado para matarlo. ¿Saben? Saúl va a buscar a David para matarlo por 10 años. Una década detrás de David para querer matarlo. Entonces Jonathan, el hijo del rey Saúl, hermanos queridos, hace un pacto con David para descubrir cuáles son las intenciones de su padre respecto de David. ¿Saben ustedes que David era el futuro rey de Israel? Era el hijo mayor de Saúl. Yo creo más bien que Jonathan se tenía que unir a Saúl para matar a David. Pero contrariamente, Jonathan tiene la visión de Dios de saber que Dios había elegido a David para ser el próximo rey de Israel. Hermanos, así como David sabe de que Saúl quiere matarlo, así también nosotros los hijos de Dios. Dios nos ha dado la capacidad por medio del Espíritu Santo para darnos cuenta de las intenciones que tienen las personas, especialmente cuando esas personas tienen malas intenciones con nosotros, los hijos de Dios. En la Biblia tenemos varios ejemplos de personas a quienes Dios puso en su corazón que se cuidaran y que no fueran a tal o cual lugar porque allá les harían daño. Pero sucede que muchas veces, aunque Dios nos da la capacidad de saber cuando hay personas que tienen malas intenciones, igual muchas veces somos engañados. ¿Cuántas niñas cristianas han sido engañadas por muchachos? ¿Y cuántos jóvenes cristianos han sido engañados por niñas que después, hermanos queridos, les prohíben venir a la iglesia? Se dice que de 10 niñas que se casan con un no cristiano, 9 no regresan nunca más a la iglesia. Pero muchas veces ellas piensan que no, que ellas los van a traer a la iglesia, que va a ser un alma más para el Señor, cuando eso no es verdad. Las estadísticas dicen que de 10, 9 no vienen nunca más a la iglesia o se alejan porque sus maridos ahora no las dejan venir. Pero cuando pololeaban venían juntos, pero ahora no. El Hijo de Dios sabe, porque Dios le muestra cuando las cosas no van a funcionar y no son de Dios. Hombres y mujeres dicen eso también. Un cristiano debe mantenerse lejos de la gente que no ama a Dios. Debe mantenerse lejos de las personas que no temen a Dios. Esa es una medida de seguridad espiritual. La Biblia lo dice en el libro de Proverbios. De tal manera que nosotros tenemos que saber
qué es lo que Dios tiene y qué es lo que el enemigo también tiene. Bien, entremos al tema de David aquí en este pacto con Jonathan. David le hace una solicitud a Jonathan que está en el verso número 8 del capítulo 20. Y dice David a Jonathan: harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Fíjense las palabras de David aquí en el verso 8 a Jonathan. Harás pues tú, le dice David a Jonathan, misericordia conmigo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre, porque es cierto que tu papá me quiere matar. Entonces, si me ha de matar él o tú, mejor mátame tú. David le recuerda a Jonathan que lo del pacto fue idea de Jonathan, un pacto delante de Dios. Fíjense cómo dice ahí: ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Es decir, es Jonathan el de la idea de hacer este pacto. Ya lo dijo mi hermana Janet, los hijos de Dios son gente de pactos. Nosotros encontramos en la Biblia a Noé haciendo un pacto con Dios y Dios haciendo un pacto con Noé. Es por eso es lo del arco iris. Abraham hizo un pacto con Dios, Dios pactó con él. Jacob hizo un pacto con Dios allá. ¿Se acuerdan en esa escalerita donde el ángel subía? Isaac, el hijo de Abraham, hizo un pacto con Dios. Moisés hizo un pacto con Dios también. Josué también lo hizo. Elías también lo hizo. Los pactos con Dios están en las Escrituras y son pactos que se deben cumplir y no se pueden violar, no se pueden romper, no se pueden olvidar y no se pueden ignorar. Porque si no, mire lo que está diciendo David a Jonathan aquí. Si no vas a cumplir este pacto, es mejor que me mates tú ahora y así te ahorras llevarme a tu padre, que es el que me quiere matar hace mucho tiempo. Cuando nosotros hacemos un pacto con Dios, Dios llama a cuentas a los que le hemos hecho promesas a Dios. ¿Han leído eso de que si vamos a prometer algo a Dios y no lo vamos a cumplir, es mejor no prometer? Pues bien, cuando nosotros prometemos algo o hacemos un pacto, entonces nosotros tenemos que considerarlo. Hermanos, cuando nosotros hacemos la confesión de fe, el día que le entregamos a Dios nuestro corazón y nuestra vida, lo que hicimos fue un pacto. Cuando nosotros en la confesión de fe le decimos al Señor: entra a mi corazón, te entrego mi vida. Señor, haz tú en mi vida como tú quieras, perdona mis pecados, borra mis rebeliones, ahora soy tu hijo, tú eres mi padre y te voy a servir. Hermanos, ese es un pacto que hicimos cuando hicimos nuestra confesión de fe. ¿Qué es lo que hacen las personas cuando le entregan su vida al Señor? Es hacer ese pacto precisamente. Cuando traemos a nuestros niños para ser bautizados en la iglesia o para ser dedicados delante del Señor, ¿qué es lo que hacemos? Prometemos que vamos a guiar a nuestros hijos en la palabra de Dios y le vamos a enseñar las Escrituras. Es lo que dice Deuteronomio 6 al pueblo judío, especialmente al hombre judío. Y enseñarás la ley a tu hijo, estando en tu casa, estando en la mesa o caminando. Le enseñarás la ley de Jehová tu Dios. Entonces, mirado desde ese punto de vista, nosotros podríamos recordar cuántas veces hemos hecho pactos con Dios. Servir al Señor en la iglesia también en sus pactos. ¿Qué hacemos? Y precisamente este culto de pacto tiene como propósito consagrar
a los hermanos que van a asumir el privilegio de servir al Señor en alguna responsabilidad que el Señor le ha dado. Nosotros aceptamos el ministerio pastoral y cuando la Asamblea General nos recibe, nosotros hacemos un pacto con Dios ahí y lo hacemos de que le vamos a servir. No siempre como pastor, porque hay un tiempo en el que nuestro ministerio pastoral se termina con nuestra iglesia, pero nuestro llamado pastoral continúa y lo hacemos en nuestra vida cotidiana, en nuestra congregación o con nuestra familia. Seguimos porque a eso el Señor nos ha llamado. Entonces, David le dice a Jonathan, mira, más que idea tuya de hacer un pacto conmigo, fue Dios el que puso en tu corazón que lo hiciéramos. Porque dice, harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto con Jehová y contigo. Es decir, este es un pacto de tres. En este caso es Jonathan, es David y es Dios. Entonces, hermanos queridos, nosotros también hacemos pacto y promesa delante de Dios. Y los pactos no se hacen de labios, se hacen de corazón. Y el pacto de corazón debe ser respaldado con acciones. Porque David está haciendo un pacto con Jonathan y Jonathan se compromete a decirle a David si su padre lo quiere matar o no. Y si lo quiere matar, él le va a mandar a decir que no se acerque porque la intención de su padre es matarlo. Y me muera yo, dice Jonathan, si no te aviso que mi papá te quiere matar y te dejo que te acerques. Entonces el pacto se refuerza con acciones, no solamente con palabras. Cuando yo hago un pacto con Dios, cuando yo hago una promesa a Dios, yo tengo que respaldar esa promesa con mi vida, con mis acciones, con mi testimonio, con mi comportamiento. No es solamente algo que se hace de la boca para afuera. Dios está buscando a personas que pacten con Él de corazón, así como Él lo ha hecho con nosotros. Y dice David en el verso 8 también, y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu Padre. Si hay maldad en mí, si la parte del pacto que yo asumo no la cumplo, la violo, la olvido, entonces mátame mejor. Entonces David entiende la seriedad que significa hacer un pacto. En los creyentes, hermanos queridos, esa seriedad también tiene que existir cuando nosotros le hacemos una promesa o un pacto a nuestro Dios. En los creyentes no puede haber maldad, como dice David, y si hay maldad en mí, en los creyentes no puede haber maldad. Nosotros los creyentes debemos estar limpios por fuera y por dentro también. Nuestra vida debe ser como un libro abierto que puede ser revisado por cualquiera y sin temor que van a sorprenderse con algo indebido en la vida de un cristiano. El apóstol Pablo decía, yo soy una carta leída por cualquiera y ustedes también deben serlo. No puede haber dobleces espirituales en la vida de los cristianos. Desde cualquier ángulo que se mire, al cristiano se le tiene que ver igual. No es una cosa en la casa, otra cosa en el trabajo y otra cosa en la iglesia. El cristiano es cristiano en todas partes. Bien, tenemos entonces lo que David le pide a Jonathan. ¿Y cuál es la confianza? Veamos el verso número 9 del capítulo 20 de Primera de Samuel. Y Jonathan le dijo, nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Por supuesto que te lo voy a decir. No lo voy a callar. Aun cuando a Jonathan le convenía
que David muriera, para que así el trono pasara a sus manos y no a las manos de David, a quien Dios ya había escogido como rey para Israel. El príncipe Jonatán desea lo mejor para David. Deseaba que nada malo le sucediera. Hermanos, ya voy a terminar, pero quiero decir esto antes de terminar. Los hijos de Dios necesitamos rodearnos de personas que nos cubran con su buena voluntad. Así como la amistad de Jonatán y David, nosotros los hijos de Dios debemos pedirle a Él: Señor, rodéame de personas que quieran lo mejor para mí, gente que anhele lo mejor para mí, que no tengan maldad ni doblez hacia mi persona. En esta situación, Jonatán sería los ojos y los oídos de David, porque él iba a oír si el papá lo quería matar, porque él iba a ver las intenciones que tenía su padre con él. En la aflicción, Jonatán era un bálsamo para David. Antes de venirme para acá, estaba leyendo mi WhatsApp y la pastora Raquel, me escribía un WhatsApp y decía: nuestro contrato de amistad por el año 2022 ha sido renovado. O sea, entre los amigos parece que se mandaron varios y ella tenía que mandarle a algún amigo. Me imagino que me mandó a mí y a alguien más. Está renovado nuestro contrato de amistad, así es que tienes que preocuparte de mí y una pila de cosas más que había ahí. Necesitamos rodearnos de esas personas, como Jonatán de David y David de Jonatán. Que los otros sean tus ojos, que los otros sean tus oídos cuando hay alguien que a lo mejor no esté queriendo lo mejor para ti. El creyente necesita personas de confianza que lo cuiden y que lo cubran en sus espaldas. ¿Saben ustedes que yo creo que esas personas deberíamos encontrarlas aquí, dentro de nuestro templo? Si yo no encuentro esas personas aquí, ¿dónde las encontraría? Pero lo cierto es que desgraciadamente a veces hay personas mucho más cercanas y mucho más fieles afuera, en mi institución, en mi trabajo, en mi vecindario o en donde sea, antes que encontrarla aquí. Pero yo creo que este es el lugar preciso y apropiado para encontrar gente que a uno lo quiera, que le enseñe, que lo cuide y que le diga cuando está bien y cuando está mal. Porque amar a alguien no es decirle siempre que todo lo que hace está bien. Porque si no te corrige alguien que te ama, los demás lo van a hacer con maldad y con malas intenciones. Entonces los cristianos necesitamos hacer pactos con personas que digan: yo te voy a cuidar, yo voy a orar por ti, yo me voy a preocupar de ti y yo voy a decirte también cuando yo piense que hay algo que tienes que corregir. Necesitamos un Jonatán a nuestro lado, necesitamos a un David a nuestro lado, que oren por nosotros, que nos animen, que nos alienten. Necesitamos a hermanos y hermanas a nuestro alrededor, pero también necesitamos algo más. Necesitamos ser nosotros Jonatán para otro. No solo yo debo esperar que otros me cuiden, que me animen, que me alienten y que oren, si yo también tengo que alentar a otros. Tengo que orar por otros, tengo que animar a otros, tengo que ser hermano del otro, velando siempre por la seguridad de ellos. Así como queremos que Dios sea fiel con nosotros, así también nosotros debemos ser fiel con otras personas, especialmente cuando se trata de nuestros hermanos y hermanas, familiares. Debemos confiar los unos en los otros, porque eso se alegra el corazón de Dios. Como dice el salmo que nosotros decimos, el 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Entonces usted tiene que ser Jonatán para otros y yo tengo que ser Jonatán para usted. Y de esa manera el Señor quiere que nosotros nos cuidemos. Desgraciadamente, hay que decirlo,
Hay congregaciones en las que las traiciones más dolorosas se viven. Y eso es lamentable. Como también es lamentable que a veces el dolor más grande que una persona puede experimentar se lo han provocado en su casa, donde se supone que allí debe ser amado, sostenido, alentado, consolado y animado. Porque cuando el dolor lo provoca la gente a la que uno ama, el dolor es mucho mayor. Cuando es un desconocido, bueno, no me conoce, ¿qué voy a hacer? Pero cuando son los que te conocen, entonces el dolor sí que es grande. Quiero concluir diciendo, este es nuestro culto de pacto. Y nosotros queremos poner delante de Dios y pactar con Él. Porque el Señor llamó a David, como también nos ha llamado a nosotros. Y aunque tiene dificultades para tomar el lugar que Dios le ha dado, el tiempo se cumplirá y David llegará a ser el rey de Israel. Y David nunca se va a olvidar de Jonathan, aun cuando Jonathan va a morir también en un futuro próximo. Pero David va a cumplir su pacto con el hijo de Jonathan, Mefiboset, un paralítico que estaba escondido en algún lugar para que no lo mataran. La fidelidad y la promesa no termina en la generación de Jonathan, continúa hasta los hijos. Y David llamó a Mefiboset y se sentó en la mesa del rey todos los días de su vida. Y David le devolvió a ese muchacho todo lo que se le había quitado. Es que los pactos y las promesas perduran y trascienden cuando se hacen de corazón. Dios jamás va a violar un pacto con nosotros. Él jamás olvidará su promesa. Muchas de las cosas que nosotros vivimos hoy día ni siquiera son porque nosotros las merecemos, sino porque Dios se las prometió a nuestros padres y a nuestros abuelos. Y hoy día nosotros solamente estamos siendo beneficiados con las promesas que Dios le hizo a nuestros padres. Porque Dios es fiel, como David fue fiel también con la familia de Jonathan. Hay oraciones que usted está haciendo ahora por sus hijos y por sus nietos, que tal vez ni siquiera conoce todavía. Pero tenga la seguridad que Dios va a respetar ese pacto y esa promesa. Y aunque usted no conozca a sus nietos o bisnietos, cuando usted ya oró por ellos y pactó con Dios por ellos, Dios va a respetar eso. Pero Dios espera que también usted respete las promesas que le ha hecho al Señor. Nuestras promesas deben ser de corazón y no solo de labios. Debemos desear ser buenos hijos de Dios, comprometidos y fieles. Ser buenos hermanos y hermanas con nuestros hermanos de la congregación también, porque eso es importante para la iglesia. Y así nos sentamos seguros. Creo sinceramente que la congregación debe ser el lugar más seguro en el que yo me deba sentir. Desgraciadamente, muchas veces no ocurre así. Todo lo contrario. Pero Dios nos ayude para que podamos ser la iglesia que el Señor espera que seamos. Ser el apoyo que necesita el liderazgo de nuestra iglesia. No solamente congregacional, distrital y nacional. Apoyar a nuestro liderazgo, llevar adelante el ministerio que Dios les ha entregado a ellos y no dejarlos solos. Prevenir a nuestros hermanos cuando el mundo o el diablo quiera hacerles daño. Orar por ellos cuando sabemos que la están pasando mal, para que Dios le abra los ojos y vean la maldad si existiera. Estar a su lado, orar por ellos y desear que la bendición del Señor siempre los alcance. Hermanos, de este pacto es del que el Señor quiere para nuestra vida. Pacto con Él, promesa para Él, pero también entre nosotros. Así es que el Señor nos ayude a ser una congregación que se ama, que se respeta y que el Señor bendice. Quiero invitarles a que inclinen sus rostros y oremos y le digamos: Señor, yo quiero ser como David.
Yo quiero ser como Jonathan. Señor, que pactan contigo, pero entre ellos también hay fidelidad, hay honestidad, hay integridad. Que yo pueda ser Jonathan para mis hermanos y hermanas, y espero que también ellos lo sean para mí. Que yo guarde su vida, que yo los prevenga, que yo busque su bienestar. Padre Celestial, en esta hora, aquí estamos con mis hermanos y hermanas. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y fiel y nos quieres viviendo como hermanos, como hermanas, como iglesia, Señor. Padre, gracias porque tú eres fiel con nosotros. Y aun cuando muchas veces nosotros hemos sido infiel contigo, tú no nos has quitado tu respaldo. Tú no nos has quitado tu mano. Tu mano, Señor, ha permanecido para alentarnos, para consolarnos, para levantarnos, para proveernos, para cubrirnos, para guardarnos, para librarnos. Gracias, Señor. No somos todo lo fiel que quisiéramos, pero ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser fieles también con nuestros hermanos que nos lideran, que han asumido, Señor, la responsabilidad de tomar algún ministerio en la congregación. Señor, te pedimos por ellos y que en esta noche la unción tuya, Señor, pose sobre su vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.